varios lineamientos la idea. Mi idea es presentar parte de los temas que me interesan, dado que la idea era que hubiera público bastante heterogéneo, estudiantes de la carrera, estudiantes de doctorado, gente del departamento. No hice algo demasiado técnico, sino medianamente divulgación, contando un poquito la historia de los problemas que nos interesan, de acotarlo, y varios de los problemas abiertos que nos interesan, y algunas cosas más que hemos estado trabajando con un grupo de personas. ¿Ya? Como decía, este último tiempo uno de los temas que me ha interesado es el tema de imágenes digitales, ¿verdad? Y básicamente el tema de imágenes me ha interesado porque en realidad los problemas inversos, que es otro tema que me interesa, y la teoría de control, finalmente parecen temas que son muy dispersos, pero en realidad las técnicas que se utilizan para resolver muchos de ellos son bastante comunes. ¿Ya? Eso un poquito para contarlo. Más tarde ahí tengo una frase de Euler que decía que en el mundo era tan perfecto que en realidad siempre hay que buscar un máximo y un mínimo. Un poco ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, la charla está organizada preguntando un poquito por qué estudiar imágenes, de dónde vienen algunos de los tipos de aplicaciones, áreas donde aparece el procesamiento de imágenes. Y en particular me quiero centrar, este es el problema en el cual hemos trabajado principalmente, que se conoce como el problema de segmentación. Voy a contar algunos detalles de qué se trata, pero también en el procesamiento de imágenes digitales hay otros problemas que aparecen bastante comunes, que es el problema de noising, que es quitar ruido, y el problema de inpainting, que tiene que ver con reconstrucción de imágenes. ¿Ya? Voy a contar un poquito de qué se tratan, algunas ideas básicas sobre qué es lo que es el cálculo de variaciones, ¿verdad? Que estoy seguro de que hay gente bastante más experta que yo, ¿verdad? Y un tipo de funcionales que nos interesan mucho para los problemas de segmentación, que se conoce como el funcional de Mumford-Char. Otra familia de funcionales que se llaman los funcionales de Ambrosio Tortorelli. Y finalmente algunas aplicaciones de esto a una extensión no local que hemos estado estudiando este último tiempo, y una aplicación puntual al análisis de texturas. ¿Ya? Eso un poquito. Entonces la primera pregunta uno se hace es ¿por qué estudiar imágenes? Y en realidad estamos rodeados de imágenes por todos lados, ¿verdad? Cada vez el tema de imágenes es un tema que es más recurrente, porque la capacidad de captar imágenes, cada vez los equipos son mejores. Ya las cámaras fotográficas ya no son de 1 megapíxel, ya hay cámaras de 15 megapíxeles, de 20 megapíxeles, ¿verdad? Por otro lado, la capacidad de cómputo para procesar las imágenes crece. Ya uno no habla de imágenes de un par de gigas, sino que puede hablar de imágenes de incluso algunos teras, ¿verdad? Y empezar a hablar de ese tipo de cosas. Las aplicaciones donde aparecen también crecen. Chile es la capital de la astronomía del mundo, afortunadamente, este último tiempo. Y el tema de imágenes aparece profundamente ligado a los desarrollos que se están haciendo en los telescopios del norte, ¿verdad? Como decía, las aplicaciones son diversas. Las aplicaciones van en medicina, en sensores remotos, un montón. Ahí luego las vamos a detallar, ¿verdad? Y otra cosa interesante, ya que somos matemáticos, nos gusta probar teoremas y todavía quedan algunas cosas que se pueden probar. Lamentablemente la mayoría son bastante complicadas, las que quedan, ¿verdad? Pero existen desafíos matemáticos interesantes para poder trabajar en este tipo de líneas. ¿Ya? Cuando hable de imágenes, yo me voy a centrar principalmente en imágenes desde un punto de vista más cerca del cálculo de variaciones. Hay varios enfoques más que están cerca de la estadística y otras cosas con imágenes. No me voy a preocupar de eso, voy a preocuparme principalmente de este enfoque. ¿Ya? Entonces, áreas hay un montón: astronomía, medicina, en minería, visión humana, reconocimiento de rostro, ¿verdad? Y sensores remotos. Por ejemplo, ¿dónde aparece en medicina? En medicina aparece, por ejemplo, cuando la gente que hace microscopía, ¿verdad?, quiere entender qué pasa con los comportamientos celulares. A ellos les gustaría entender, cuando uno tiene esas redes que se forman ahí, entender un poco la dinámica de lo que pasa adentro. Y en general lo que hacen es utilizan un marcador que tiñe de otro color o apaga una región, ¿verdad? Y luego van tomando muchas imágenes seguidas, ¿verdad? Y a través de esas imágenes ellos quieren entender un poquito con qué velocidad se recuperó la región o cómo se movía una partícula o algo por el estilo, ¿verdad? Aquí es súper importante nuevamente que la capacidad en microscopía ha crecido enormemente.
¿verdad? Pero también en medicina es fundamental. Todo el tema de resonancia magnética, ecografía y todo ese tipo de aplicaciones son muy importantes. Por ejemplo, esto fue un proyecto que estuvimos viendo un tiempo, ¿verdad? Que se llamaba el Brain Chief, que consistía en lo siguiente: cuando uno localiza un tumor y va a operar, ¿verdad? Le hace una resonancia magnética antes de la operación. Entonces tiene localizado el tumor, pero cuando hace la craneotomía, destapa acá, cae el líquido cefalorraquídeo, el cerebro es un material viscoelástico, por lo tanto el tumor se desplazó. Y lo que a uno le gustaría entender es dónde quedó el tumor. Los médicos son bastante expertos y dicen, si se movió un par de milímetros acá, entonces el tumor tiene que haberse movido un par de milímetros para el otro lado. Pero para ellos sería mucho mejor si yo tuviera algo más preciso. El tener un resonador magnético dentro de un quirófano es muy complicado, porque un resonador magnético es un imán grandote, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos que tener ningún material ferromagnético dentro del quirófano. Y además es carísimo. Y sacar al individuo con la craneotomía y el cerebro abierto fuera del quirófano es seguro que se agarra un bicho, ¿verdad? Y toma una enfermedad intrahospitalaria. Entonces, por eso, aquí lo que nos interesaba era estudiar, hacer segmentación, es decir, detectar estructura del cerebro, ¿ya? Hago mención a Takechi, que lamentablemente no va hasta aquí, pero este es el cerebro Takechi, que lo donó para la ciencia su resonancia magnética. Entonces lo que uno puede hacer es resonancias de esto, ¿verdad? A través de esa resonancia uno podría tener una estructura del cerebro, mallarlo, ¿verdad? Y aplicar las ecuaciones de la viscoelasticidad para determinar cómo se deformó y eso llevarlo nuevamente a imágenes y eso le aportaría, ¿verdad?, al cirujano una mayor precisión en la operación. ¿Ya? ¿Dónde más aparece? Aparecen en astronomía. Y aquí uno puede distinguir dos tipos de astronomía básicamente, ¿verdad? Una es la óptica y la otra es la interferométrica. En la óptica es un gran lente que está captando la imagen, pero en interferometría lo que están haciendo es midiendo frecuencia, es decir, están midiendo la transformada de Fourier de la imagen. Pero claro, no miden la transformada de Fourier en todas partes, sino que están midiendo la transformada de Fourier en partes de ella, y el gran problema es cómo la reconstruyo, ¿verdad? Como uno podría decir que en realidad es un problema inverso, ¿verdad? ¿Cómo reconstruyo la imagen a partir de esto? Y aquí hay bastantes desafíos, porque están el proyecto ALMA, ¿verdad?, que acaba de ello, y ellos van a generar 1 tera de imágenes por noche, por lo tanto hay que saber reconstruirlas de buena forma, pero también está este telescopio que se llama el VLTI, que es el Very Large Interferometer Telescope, que también está haciendo interferometría óptica. Entonces, por lo tanto, aquí hay desafíos de cómo reconstruir las imágenes. Pero no solo eso, sino que además los nuevos telescopios, el LSST, ¿verdad? Siempre me confundo un poquito con las siglas. Lo que va a hacer es que ya no, los astrónomos no van a ir a pedir tiempo de telescopio por la noche, sino que los telescopios van a estar barriendo todo el universo durante toda la noche. Y lo que van a tener que hacer los astrónomos es ir a bucear en las bases de datos para buscar su imagen, ¿verdad? Pero ya estamos hablando de imágenes de más de 6.000 píxeles por 2.000 píxeles, que eso ya no cabe en ninguna televisión, ¿verdad? Entonces, claramente hay una necesidad de automatizar los procesos de detección y clasificación de estructuras. ¿Cómo clasifico galaxias? ¿Cómo detecto supernovas? ¿Verdad? José Massa contaba que ellos bajaban 700 imágenes por noche y tenían un par de estudiantes que buscaban las supernovas. El problema es que si bajan 7.000 imágenes no van a tener 20 estudiantes buscando supernovas, ¿verdad? Por lo tanto, claramente hay una necesidad de meterle un poquito de ingenio a la manera de buscar las supernovas en las imágenes. ¿Ya? En sensores remotos hay varias aplicaciones. Por ejemplo, cuando uno tiene una imagen satelital, uno podría hacer ciertas mediciones de las ondas electromagnéticas que está midiendo, ciertas bandas, y esas bandas podrían dar información sobre el terreno, ¿verdad? Donde hay más potasio, donde hay menos potasio. Por ejemplo, este es un proyecto que se lleva en el cual la idea es tratar de determinar cuánto se produce, cuándo se va a producir y ojalá decir algún tipo de calidad. ¿Ya? Estas son plantaciones de tomate, si no me equivoco. ¿Ya? Pero una aplicación interesante de sensores remotos también va a ser usar radares satelitales, ¿verdad? Imágenes de SAR, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si uno quiere medir deformaciones de la Tierra,
¿verdad?, necesita ese tipo de imágenes. ¿Y eso dónde se ocupa? En minería. Y un problema que hubo hace poco, cuando murió el trabajador que le cayó una parte del cerro sobre la pala en Radomiro Tomic, ¿verdad? Si uno pudiera tener de mejor manera las deformaciones y eso nos diera alerta, sería fantástico, ¿verdad? En visión humana hay un montón de problemas, ¿verdad?, de reconocimiento de rostro, por ejemplo, reconocimiento de estructuras, y empezar a hacer varias cosas de ese tipo, ¿verdad? A mí lo que me gustaría es que el computador pudiera imitar cómo ve el ojo, por ejemplo, ¿verdad?, y lograr detectar la estructura. Esto se llama las leyes Murphy. ¿No? Ay. Sí, a ver. ¿Usar salida de la aplicación? Sí. Voy a... Voy a ir con otra aplicación. Sí, es la aplicación la que tiene problemas. Así voy a... Vamos a usar esta otra. ¿No? Bien, y como les decía, están los problemas en minería, ¿verdad?, donde uno quiere, por ejemplo, tener más información, lo mismo que les decía, medir deformaciones del terreno, ese tipo de cosas, son problemas que son interesantes. Poder visualizar cómo están las fracturas de las rocas, por ejemplo, a partir de algún tipo de información, es información que sería muy valiosa para los tomadores de decisiones. ¿Ya? Bueno, empezamos a hablar un poquito de matemática, ¿verdad? Entonces, para nosotros, ¿qué es lo que va a ser una imagen? Una imagen para mí, y claro, en general una imagen es una cosa discreta, porque es una colección de píxeles, ¿verdad? Pero para trabajarlo nosotros vamos a suponer que la imagen es una función continua. O sea, en el continuo, no que sea una función continua, sino que va a ser una función que está en el infinito. Y aquí tenemos que considerar dos casos. Si estoy pensando en escala de grises, es una función que está en el infinito, pero si estoy pensando en una imagen a color, tendría que ser un vector de 3 componentes en el infinito. El rojo, el verde y el azul. Cualquier color lo voy a obtener como combinación de ellos tres, ¿verdad? Entonces tendría cada banda el RGB. Y entonces una imagen no es más que una función definida en esos espacios, que va a estar acotada, ¿verdad? Y los distintos valores me van a dar los valores que pasan en cada píxel. Eso para mí es una imagen. Entonces, ¿cuáles son los problemas que se estudian o cuáles son algunos de los problemas interesantes en procesamiento de imágenes? El primer problema se llama la segmentación. Y la segmentación consiste en, dado en imagen, tratar de encontrar los contornos, es decir, dónde estén los saltos dentro de la imagen. ¿Verdad? Vamos a usar a Lena como la clásica imagen para todos los benchmarks que hay. La gente que ha trabajado alguna vez en imágenes siempre usa esta imagen. Ahí también está Bárbara, pero, ¿verdad? Después, el otro problema se llama el problema de inpainting, que es la vieja foto de los abuelos, ¿verdad?, que le falta un pedacito y que queremos reconstruirla, ¿verdad? Que es cómo reconstruir o cómo rellenar estos trozos, que en el fondo es usando algún tipo de interpolación inteligente, ¿verdad?, para rellenarla. Por ejemplo, en inpainting, dado que salió una nueva ley, entonces este caballero no puede aparecer fumando, ¿verdad? Entonces, esto es inpainting. ¿El inpainting qué consiste? Si hay una estructura que yo quiero quitar, yo podría segmentar esa estructura, por lo tanto la detecto, luego podría restar las imágenes y luego aplicar inpainting y rellenar ese trozo, ¿verdad? Esto es lo que hace Photoshop. Pero la idea es hacerlo esto en forma automática, no estar a mano haciendo ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Y el otro problema clásico, el problema de noising, que en el fondo es una foto que tiene mucho ruido y me gustaría filtrarla para quitarle ruido, ¿verdad? Y por ejemplo aquí estaría lo que es el ruido,
¿no? Bueno, ella es Lena Soderbergh, ¿verdad? Que es la señorita de las imágenes, ¿verdad? Que fue invitada como invitada principal al 50º encuentro de la Sociedad de Imágenes y Tecnología. Para los que no sepan, esta foto en realidad corresponde a la Playmate de noviembre del año 72, ¿no? Que es la edición más vendida de Playboy, ¿no? Entonces, bien, vamos a hablar un poquito de por qué. Ahora no, la hicieron hasta aquí, ¿eh? ¿Ya? Entonces, el cálculo de variaciones, ¿en qué consiste el cálculo de variaciones? El cálculo de variaciones básicamente es encontrar un problema en el cual quiero minimizar algo. Quiero minimizar un funcional, ¿verdad? Y lo que les decía, que Euler decía que dada la textura del universo, que es la más perfecta y la obra de un creador sapientísimo, nada sucede en el universo sin obedecer alguna regla de máximo o mínimo. ¿Ya? Entonces, esto da sentido a preguntarse, los problemas de tratar de minimizar algo, maximizar algo, siempre están muy ligados. Quiero minimizar una energía o cosas por el estilo, ¿verdad? Bien, uno de los problemas clásicos que aparecen en esto, no me va a aparecer aquí porque no usé el PDF, ¿verdad? Es el problema, ¿verdad?, de lo que se llama la curva braquistócrona. ¿Y en qué consiste? Yo me doy 2 puntos acá y voy a escribir todas las curvas que las unen. La pregunta es, si yo suelto una pelota que está desde el comienzo y la dejo caer por la gravedad, ¿cuál es la forma que tiene que tener esa curva? ¿Verdad? Y uno puede ver que no es la recta, ¿verdad? Claro, para que llegue más rápido abajo, ¿verdad? Y lo que se obtiene es una curva de este tipo, ¿ya? En el PDF se podía ver, pero aquí, bueno, no importa, ¿ya? Entonces, ese era un poco uno de los problemas clásicos, y muchos de los problemas de cálculo de variaciones corresponden a detectar curvas, ¿verdad?, o superficie que tienen alguna característica especial, minimizan algo, maximizan algo, ¿ya? En particular, en el problema de segmentación, lo que vamos a tratar es de detectar los saltos, estos que están aquí, que van a corresponder a minimizar un cierto funcional. Algunas definiciones clásicas, ¿verdad?, que aparecen en el cálculo de variaciones, ¿verdad?, y con los que se trabaja mucho con el concepto de semicontinuidad inferior, que me imagino todos conocen, ¿verdad? Y la forma clásica de probar la minimización, ¿verdad?, de probar, que se conoce como el método directo, es, bueno, si este funcional está acotado inferiormente, ¿verdad?, tiene un ínfimo, por lo tanto yo puedo construirme una asociación que es minimizante, ¿verdad? Ahora, lo que me gustaría es que esta asociación minimizante tuviera algún tipo de convergencia. Muchas veces aparecen funcionales, ¿verdad?, que dicen que los gradientes están acotados en H1 y por lo tanto son débilmente convergentes en H1, pero eso no es suficiente para decir que la integral del gradiente al cuadrado converge a algo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que uno va a necesitar es tener algún tipo de compacidad, ¿verdad?, primero para pasar de convergencia débil a fuerte, ¿verdad?, y asegurarse que el límite va a estar en los buenos espacios, ¿verdad? Y en eso aparece ligada la semicontinuidad inferior, ¿verdad? Y eso se conoce como el método directo de cálculo de variaciones para resolver estos problemas de mínimo. Ahora, el problema de esto es que pensemos que yo tengo un funcional f, el cual quiero minimizar, y un funcional muy malo que yo, numéricamente, por ejemplo, fuera muy difícil implementar un modelo de buscar el ínfimo. O, por ejemplo, fuera algo que es muy no convexo, ¿verdad? Si es convexo, uno aplica método de gradiente y todo se va bonito. Entonces, lo que a uno le gustaría es decir, bien, si este funcional yo no puedo encontrar su mínimo, lo que uno haría es tratar de construirse problemas que lo aproximaran de buena manera, pero en realidad a mí lo que me interesa del funcional quizás no es estudiar todas las características del funcional, sino lo único que me interesa es llegar al mínimo. De alguna manera, acercarme al mínimo. Entonces, afortunadamente, De Giorgi, en algunos trabajos, por ahí por el 75, introdujo un nuevo concepto de convergencia, que es conocida como la gamma convergencia, ¿verdad? Y lo que dice la gamma convergencia, ¿verdad?, es que dada una familia de funcionales que en un cierto espacio, ya, espacio Banach, podemos pensar,
y nos damos otro funcional en el mismo espacio, vamos a decir que estos dos gamma convergen si sucede lo siguiente. Si, dada cualquier sucesión que converge a un punto, me doy un punto cualquiera en el espacio. Entonces, para toda sucesión que converge, este límite, entre comillas, que es el que yo quiero obtener, es menor o igual que el limif de estas sucesiones, y eso es para todas. Pero, además para el linsub, yo no voy a pedir que se cumpla para cualquier sucesión, sino que al menos existe una sucesión que verifica esta condición. ¿Ya? Si sucede esas dos, entonces claramente el limif sería más grande que el linsub, lo cual me está diciendo que el límite existe, al menos para esa sucesión que encontramos. En este caso, si se cumplen estas dos condiciones, uno dice que la función f es el gamma límite de los funcionales fj. ¿Ya? Una demostración, una cosa que uno podría decir que es bastante técnica, ¿verdad? Pero la gracia de esta gamma convergencia es que en el fondo lo que hace es de alguna manera decir, si yo tengo una sucesión de problemas que están aproximando a mi funcional f, ¿verdad? A mí lo único que me interesa es que ojalá los mínimos de mis problemas aproximantes converjan al mínimo del límite. Porque en realidad no me estoy preocupando qué pasa con los mínimos locales, con los puntos de silla. En principio no me interesa nada de eso. Entonces la gamma convergencia, la buena propiedad que tiene es que asegura que yo puedo construir problemas aproximantes que van a llegar al mínimo de mi problema, ¿verdad? Y eso un poco, ¿verdad? Además tiene otras buenas propiedades. Tiene propiedades que si yo tengo una familia que gamma converge a otra y le sumo un funcional continuo, sigo teniendo la gamma convergencia, ¿verdad? Además, estas dos propiedades que están aquí, ¿verdad? Que me están diciendo que para todo punto de acumulación la sucesión de estos conjuntos minimiza f, ¿verdad? Y la propiedad de este compacto, estas dos lo único que me están diciendo en el fondo es que los minimizadores de mi familia FJ convergen al mínimo de mi problema f. Entonces, eso me asegura en decir, si f es muy complicado, tratemos de buscar funciones FJ, funcionales, que sean mucho mejores, que los podamos tratar de mejor manera y con ellos yo puedo estudiar el mínimo. ¿No? Ahora, cuando uno habla de imágenes, ahora uno tiene que pensar que en general las funciones que uno trabaja en imágenes son funciones no continuas, porque son imágenes. Uno puede pensar en un tablero ajedrez, por ejemplo. Entonces, el marco funcional donde se trabajan para los problemas de imágenes, en general van a estar ligados a estos espacios que se llaman los espacios de variación acotada. ¿Ya? Y no solo ello, sino que en realidad vamos a tener que trabajar en algunas partes de ello, en subespacios, que se llaman los espacios de variación acotada especiales. ¿Ya? Y decir que una función tiene variación acotada, ¿verdad? Lo que estamos diciendo en realidad es que él tiene un gradiente que su derivada se puede representar como una medida radón, básicamente. Bien, entonces pensemos a hablar de qué es lo que es el problema de segmentación, que es el problema que me va a interesar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? El proceso de segmentación, el problema que estudia es decir, quiero estudiar los contornos, quiero estudiar dónde hay saltos en la imagen, ¿ya? ¿Y por qué interesa? Porque en imágenes médicas, si yo tengo una imagen, lo que me gustaría es localizar un tumor o algún tipo de estructura, por ejemplo, ¿verdad? O hacer medición en tejido, sirven para cirugía asistida. En sensores remotos, claro, uno quiere detectar cosas, quiere detectar cambios, quiere detectar objetos. También me servirían para detectar rostros, de diferenciar un rostro de otro, determinar cómo es el iris o cómo son las huellas digitales, por ejemplo. Por ejemplo, también tiene aplicaciones que tienen que ver con cosas militares, como los camuflajes o la detección de estructura. Y en general, cualquier cosa donde yo tenga que detectar un objeto, uno puede pensarlo como un problema de segmentación. Entonces, vamos viendo un poquito en qué consiste el problema de segmentación. Este funcional se llama el funcional de Mumford-Cha, debido a Mumford y a Cha, ¿verdad? En el año 89 ellos querían estudiar el problema de segmentación. ¿En qué consiste estudiar el problema de segmentación? Yo me doy una imagen, U0, que incluso la imagen puede tener mucho ruido, puede ser una imagen no muy buena. Entonces lo que me gustaría es encontrar una imagen U que fuera similar a la imagen U0, que fuera bastante más suave sobre cada componente conexa, no tuviera tanto salto,
Pero además me gustaría que las curvas que están definiendo cada componente no tuvieran una cosa demasiado oscilante. Por lo tanto, lo que quiero es que la medida Hausdorff n-1 dimensional de la curva sea lo más pequeña posible. En este caso, el objetivo es encontrar K y encontrar una función U, que sería mi imagen regularizada. ¿Ya? Y esto se conoce como problema de Mumford-Chá, y el problema de segmentación consiste en minimizar este funcional. ¿Ya? Ahora, esto tiene un montón de complicaciones. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con funciones y con curvas que viven en conjuntos que son completamente distintas a las estructuras. ¿Ya? Ahora, uno incluso podría pensar en una condición de optimalidad, ¿verdad? Y uno podría tomar este funcional, y como uno lo hace normalmente, derivar e igualar a cero, ¿verdad? Porque hay que buscar el mínimo. Si uno hace eso, uno se encuentra con este tipo de ecuaciones que darían una condición necesaria de optimalidad, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que la derivada sea cero. ¿Ya? Nuevamente, este problema, resolver esta ecuación tampoco es tan evidente, porque aparece la curvatura de K y cosas por el estilo. ¿Ya? Entonces, nos encontramos con un problema más para aplicar el método directo del cálculo de variaciones, ¿verdad? Y lo que me dice es que dado un conjunto boreliano de frontera omega, delta epsilon, entonces la aplicación que toma un elemento y la asocia a la medida n-1 dimensional no es semicontinuo inferior en ninguna topología compacta. Entonces ya eso nos genera un problema, porque lo que uno quería era tener algún tipo de compacidad para pasar a sucesiones débilmente convergentes o una fuertemente convergente y poder aplicar el mínimo. ¿Ya? Entonces, debido a todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, tratemos de este problema que está ahí, ver cómo lo podemos relajar un poco y estudiar un problema un poco más sencillo. Afortunadamente, De Giorgi, que hizo un montón de buenas contribuciones a esta área, lo que dijeron es, bien, en vez de estudiar K, yo podría tratar de estudiar un conjunto que vamos a llamar SU. ¿Y cuál es este conjunto SU? Es dada una función, SU va a ser el conjunto de puntos de discontinuidad de la función. ¿Ya? Y la ventaja de este problema es que este funcional y este funcional, o sea, el funcional de Mumford-Chá anterior, que era ese que estaba aquí, ¿verdad? Y estudiar este otro problema que está acá, que es dado una función. Si fijan esta parte igual, lo único que cambio K por S de U, ¿verdad? Los dos tienen el mismo ínfimo, el mismo mínimo. Por lo tanto, lo que me está diciendo es que resolver este problema, voy a tratar de resolver este problema en lugar de resolver el funcional de Mumford-Chá. ¿Ya? Eso ya me simplifica algo, pero sigo teniendo el problema de la compacidad de la medida Hausdorff. ¿Ya? Por lo menos en el espacio BB. ¿Ya? Afortunadamente, De Giorgi, en un trabajo del 89, él probó que estos funcionales tienen mínimo, ¿verdad? Pero en un subconjunto de los espacios BB, que son los SBB, ¿verdad? Que SBB en realidad lo que tiene es que en los espacios BB hay funciones como la de Cantor-Vitali, ¿verdad? Que esa función es la que nos va, es un buen contraejemplo para estudiar el problema del mínimo en este caso, ¿verdad? Entonces, veamos un poquito qué es lo que empezamos a ver. Voy a avanzar un poquito con estos problemas. ¿Ya? Bueno, la existencia del mínimo de Mumford-Chá la probó De Giorgi en el 89 y también aparecen unos papers de Luigi Ambrosio en el 90. Entonces, lo que se hizo, ¿verdad? Lo que hizo Ambrosio y Tortorelli fue decir, bien, en lugar de estudiar el problema en Mumford-Chá, vamos a estudiar este otro problema que está aquí. Y este problema que está aquí, si se fijan, la primera parte es prácticamente igual. Lo único que estoy integrando sobre omega, ya no sobre omega menos K. Ya no estoy quitando la curva. También son todas las integrales sobre omega, pero además aparece una función B. ¿Ya? Entonces, lo que hace esta función B, en realidad, lo que me dice es lo siguiente. Esta función B va a ser una función que vale 1 casi siempre.
pero cerca donde U es discontinuo, B vale 0. O sea, es como una función característica, ¿verdad? ¿De quién? Del complemento del conjunto punto de discontinuidad. ¿Ya? Noten que si la U es singular, este gradiente se hace singular. Por lo tanto, va a forzar a que B necesariamente tiene que ser 0 en los puntos de singularidad del U. ¿Ya? Y por otro lado, además, este trozo que está aquí, ¿verdad? Lo que hace, es decir, se probó que este trozo de aquí, gamma converge a la medida Hausdorff, n-1 dimensional. ¿Ya? Entonces, este problema tiene varias este funcional tiene varias ventajas. Primero, estoy trabajando con dos funciones. Ya no estoy trabajando con una función y una curva. Punto 1. Segunda cosa, este problema tiene una formulación en la cual uno podría pensar que es bastante más fácil encontrar las condiciones de optimalidad. E incluso uno las podría tratar de implementar numéricamente. ¿Ya? Bueno, y el resultado interesante, ¿verdad? Es que en realidad este funcional que está aquí, ¿verdad? Gamma converge al funcional de De Giorgi, el funcional con S de U. Pero como tienen el mismo mínimo, entonces tenemos nuestro problema resuelto. ¿Ya? Ahora, uno podría estudiar cuáles son las condiciones de optimalidad del problema de Ambrosio Tortorelli, ¿verdad? Y llega a cosas de este tipo. En lo cual uno puede ver que una ecuación elíptica, ¿verdad? No lineal, porque aparecen multiplicaciones del V del U, pero uno podría tratar de resolverla. ¿Ya? Y más que resolverla, uno podría intentar implementarlas numéricamente. De hecho, eso Rodrigo Lecaro, él la implementó usando FreeFEM. Y el método de optimización que hacía era un método tipo cascada en que decía, primero me doy U, resuelvo para B, tengo B, resuelvo para el U, y así haciendo una cascada, y converge, y se obtienen bastante bien las segmentaciones. ¿Ya? Un par de observaciones sobre esto. Esta no es la única manera de aproximar la medida Hausdorff. Hay una serie de funcionales, ¿verdad?, que Mike conoce mejor que yo, que son los problemas de Modica-Mortola, por ejemplo. Manuel también conocen otro tipo de aproximaciones que toman aquí. En lugar de tomar b menos 1 al cuadrado, hay otros que toman 1 menos b cuadrado al cuadrado y otra serie de aproximaciones de ese tipo, ¿verdad?, que van a generar una serie de problemas. Bien, entonces uno podría pensar en decir, bien, si yo me doy un épsilon pequeño, uno podría implementar numéricamente estas cosas, y la verdad que funcionan bastante bien cuando uno quiere recuperar imágenes. ¿No? Ahora, uno de los temas que nos interesaba era estudiar texturas. ¿Ya? Ahora, el problema de las texturas, ¿verdad? Cuando uno tiene una pequeña imagen, tiene una textura pequeña aquí, que es como un pequeño dibujito que se va repitiendo, ¿verdad? Es que en general la textura y el ruido se confunden en imágenes. Entonces, cuando uno trata de hacer una segmentación con Ambrosio Tortorelli, la textura y el ruido los confunden. Y a mí me gustaría ver algo que los separara. ¿Y por qué los confunde? Porque Ambrosio Tortorelli lo que está haciendo es comparando píxel con píxel, ¿verdad? Y si tengo una textura, a mí lo que me gustaría comparar es una región con otra región, ¿verdad? ¿Cómo diferencia una textura del ruido? El ruido no tiene estructura. La textura sí debería tener una especie de estructura que se va repitiendo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso lleva a decir, bien, lo que se debería hacer, en lugar de estudiar directamente todo esto, hay que tratar de alguna manera empezar a comparar regiones con regiones cuando vaya haciendo mi segmentación, ¿verdad? Entonces, hay unos trabajos de Chen, está aquí Tony Chan, está ahí trabajos de Ocher, hay mucha gente que ha trabajado, que son papers muy recientes, son en general papers del 2011-2012, en los cuales empiezan a aparecer, en lugar de tomar la integral de b cuadrado, gradiente de u al cuadrado, que es lo que aparecía en el tema Ambrosio Tortorelli, empiezan a aparecer funcionales de este tipo, donde aparece una especie de gradiente, que en realidad es como un gradiente, es una función u de i por menos u de x, multiplicada por un cierto peso. O sea, lo que estoy haciendo es tomando pequeñas ventanitas y esas ventanas voy minimizando. ¿Ya? Hay bastantes trabajos numéricos de esto, pero no hay muchos trabajos que estudien los problemas de qué pasa con la gamma convergencia, qué pasa si con las discretizaciones,
y hay una serie de problemas que al final voy a enunciar, los cuales están abiertos para este tipo de problemas y para otros. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Verdad? La idea de lo que queremos, ¿verdad?, es decir, bien, trabajemos con este no local, porque este no local, al tener una ventana, este omega es una función que va a estar principalmente soportada sobre una pequeña región, que va a tener un parámetro que uno controla para las aplicaciones, ¿verdad?, que nos va a permitir ir viendo y comparando regiones. ¿Ya? Entonces, claro, uno podría plantearse, bueno, entonces si yo quiero hacer segmentación con textura, yo podría tratar de usar un funcional tipo Ambrosio Tortorelli, pero en el cual considere un gradiente no local. Y implementarlo numéricamente. Y uno podría también plantearse, decir, bueno, ¿y qué pasa con la gama convergencia? Si se fijan, en realidad esta parte es continua. Los espacios que estamos trabajando L1. Esto va a ser continuo, omega acotado. Y esta parte yo ya sé que gamma converge, ¿verdad?, porque esto gamma converge a la medida de Hauser de los saltos, pero lo que tengo que asegurarme es que esta función B con este W, todas estas funciones que están aquí, repitan lo que uno hace cuando tiene Ambrosio Tortorelli. ¿Qué es lo que hacía Ambrosio Tortorelli? Cuando U era muy singular, cuando venían los saltos, B teníamos que forzarla a que se fuera a cero. O sea, de alguna manera B es un detector de los saltos, ¿verdad? Bueno, y los funcionales que empiezan a aparecer son funcionales de este tipo, ¿ya?, donde los espacios donde uno necesita trabajar van a ser espacios HS, pero con ese fraccionario, ¿ya? Y ese va a ser el buen marco para poder empezar a entender este tipo de problemas, ¿ya? Hay literatura sobre este tipo de problemas, pero en general son problemas que, literatura bastante más reciente que los problemas de Mumford-Cha. ¿Ya? Entonces, claro, uno podría plantearse y lo que obtiene, ¿verdad?, es que este funcional de acá, y esto fue una demostración que hizo Matías Godoy, que el viernes presenta la demostración con detalle en su memoria, ¿verdad?, es lo que mostró que al menos en el caso unidimensional esto converge, este funcional gamma converge a lo que uno podría llamar una especie de funcional de Mumford-Cha no local. ¿Ya? Y él hizo la demostración. ¿Ya? Y este fue el teorema que probó, y los espacios en que se trabaja son L1 en realidad. Se trabaja en ese tipo de marco. ¿Ya? Bueno, como estamos trabajando con imágenes, entonces quería mostrarle un poquito qué tipo de función, cuáles son los resultados numéricos que uno puede hacer, ¿verdad? Cuando uno implementa el Mumford-Cha estándar, ¿verdad?, lo que hace básicamente no resuelve Mumford-Cha, sino que resuelve Ambrosio Tortorelli, ¿verdad? Y la segmentación que se obtiene aquí está obtenida a través de resolver las condiciones de optimalidad, este sistema cascada, ¿verdad?, y obtiene ese tipo de cosas, ¿ya? Algunas implementaciones fueron hechas en FreeFEM, pero luego pasaron a Python y empezaron a programar directamente, ¿verdad? Ahora, este leopardo que tenemos acá, que lo segmentamos primero aquí tenemos una segmentación, pero tenemos una segmentación con el funcional no local. Y lo que uno puede notar es que en realidad, no sé si quizás en este se ve un poquito mejor, ¿verdad?, la textura que tiene la piel del animal, ¿verdad?, en este caso la puedo separar de los bordes, ¿verdad? En cambio, con el funcional local no es capaz de, el local, claro, exactamente, no es capaz de separar muy bien lo que son los bordes de la textura, ¿verdad? Estos son otros ejemplos más que se hicieron, ¿verdad?, considerando el funcional local. Esta es mi imagen U0, a la cual uno le puede agregar un poco de ruido también, ¿verdad?, y hacer la segmentación, es decir, esta sería la imagen suavizada, y esta es mi función B, que detecta los bordes, ¿ya? Entonces, el problema de Mumford-Cha, o Ambrosio Tortorelli, ¿verdad?, es que, dado que hay una textura aquí, él no es capaz de diferenciar lo que es la textura de los bordes, ¿verdad? Él segmenta todo, porque cada trocito de la textura también lo trata de segmentar, ¿verdad? Y lo mismo en el caso con ruido, pero en el caso no local uno puede ver
que el borde del león se obtiene mucho más limpio, porque he logrado separar la textura, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplo más, ¿verdad? Donde tomamos la función U0 con distintos niveles de ruido. Nuevamente, en una se ve bien, en el otro no tanto, y en esta está un poco mejor incluso. Lo que hay aquí es una imagen con el león, que está ahí, y lo que se hizo simplemente fue tomar una textura y el león desplazarlo un poquito, ¿verdad? De hecho, si uno no mira con mucho cuidado, es bastante difícil encontrar el dibujo en ese caso, ¿verdad? Y lo que hace Montforchat es segmentar, pero claro, segmenta algo, pero no es capaz de verlo muy bien, ¿verdad? Pero el funcional no local es capaz de ver bastante mejor, ¿verdad?, los bordes de la imagen y detectar la estructura que hay dentro. ¿Ya? Bueno, esto es parte de con los que hemos estado trabajando, ¿verdad? Rodrigo no estaba para la foto ahí, así que lo tuvimos que poner. Cindy tampoco está segmentada y pegada, ¿verdad? Y bueno, está Takechi, Fernando, Daniel, Alfredo y yo, parte de la gente con la cual hemos estado trabajando en este tipo de temas, ¿ya? Ahora, ¿qué problemas interesantes quedan? O hay un montón en realidad, pero por ejemplo, hay unos trabajos de Gilles Francfort con Serfaty y con un estudiante de ellos de apellido Lee, ¿verdad?, en que ellos se preguntaban lo siguiente. Yo tengo mi funcional de Montforchat, ¿verdad?, el cual yo sé que tiene un mínimo, pero ahora me gustaría preguntarme cosas sobre los puntos críticos. Entonces la pregunta que se hacen es decir, dados los puntos críticos del funcional de Montforchat, ¿los podré obtener como límite de puntos críticos de mi familia aproximante? Para el problema de los mínimos no es tanto problema, el problema son los puntos de silla, ¿ya? De hecho hay una serie de trabajos de Petersen, ¿verdad?, un investigador de Estados Unidos, en el cual él ha estudiado condiciones para que puntos críticos de familia aproximante los converjan a los puntos críticos del gamma límite. Recuerden que la gamma convergencia es bastante débil, me asegura solo convergencia en los mínimos, ¿verdad? Y lo que hicieron ellos fue probar, ¿verdad?, que puntos críticos del funcional de Montforchat se pueden aproximar por puntos críticos de Ambrosio Tortorelli, pero en dimensión 1. ¿Y por qué en dimensión 1? Porque en dimensión 1 ellos son capaces de calcular los puntos críticos de Montforchat y encontrarlos. ¿Cómo extender eso a dimensión 2? Es un problema interesante en general, pero en el cual no hay nada, ¿no? O para otro tipo de funcionales, ¿verdad? Ahora, otra pregunta que también es interesante es, dado que todos estos funcionales, yo al final los voy a tratar de meter a un cacharro, ¿verdad?, para poder obtener resultados numéricos, al final lo que yo voy a hacer es estudiar una discretización de ellos, ya sea con diferencias finitas, con elementos finitos o cualquier cosa de ese tipo. Entonces la pregunta obvia es preguntarse si H tiende a 0, el tamaño de la discretización, ¿es verdad que los límites, el gamma límite o mis funcionales discretos, gamma convergen al funcional continuo? Tampoco una pregunta tan evidente. En particular, para el funcional de Montforchat hay algunos trabajos de Antonin Chambol, ¿verdad?, en que ha probado este tipo de cosas, tanto para discretizaciones con diferencias finitas como discretización en elementos finitos. Una observación importante es que cuando uno pasa a modelos discretos, hay muchas buenas propiedades que se pierden, ¿ya? Por ejemplo, una propiedad simple es la siguiente. Supongan que yo tengo una función armónica en un cuadrado y que vale, la función y su derivada valen 0 en un pedacito del borde. ¿Qué es lo que uno concluye? Uno concluye que la función tiene que ser 0 en todo el dominio, ¿no? Lo que se llaman las propiedades de continuación única. Yo solamente en una cara impongo que aquí es 0 y su derivada es 0, ¿verdad? En el continuo pasa. Ahora la pregunta es si yo tomo el laplaciano discreto con diferencia finita, ¿ese resultado es cierto? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque la propagación en el espacio discreto es distinta a la propagación en el espacio continuo, ¿verdad? Cuando uno tiene una difusión, mete un laplaciano, el laplaciano regulariza todo en todas partes, pero el laplaciano discreto no, porque lo que vamos a ir avanzando en un cono. Yo, si tengo un punto 0 aquí y otro punto 0 acá, voy a asegurar que tengo 0 aquí,
pero no puedo decir que es cero acá, porque me faltan puntos para poder decirlo en las diferencias finitas. Por lo tanto, preguntarse, convergencia de discreto continuo no es trivial, ¿verdad? Y una pregunta que, por ejemplo, sería interesante para nosotros entender, es tratar de repetir los trabajos de Antonin Chambol en esta familia de funcionales no locales, por ejemplo. Eso podría ser una pregunta que yo creo que es interesante, ¿verdad? Lo otro es también uno puede empezar a estudiar qué pasa con condiciones de optimalidad de segundo orden, por ejemplo, para este tipo de funcionales, ¿verdad? Eso me permitiría, ¿verdad?, tener mejores resultados o mejores implementaciones numéricas para mis resultados, ¿verdad? Bueno, y estas son partes. Ahora, todo este tipo de problemas que aparecen en segmentación, cuando uno piensa en los problemas de inpainting, por ejemplo, son bastante similares. Los funcionales que aparecen en inpainting son muy parecidos. Por ejemplo, hay algunos trabajos interesantes de Irene Fonseca con Leoni, y no me acuerdo con alguien más. Parece que eran un par. Había otro italiano, pero era... no, creo que es... No, se parece que es Leoni, Fonseca, no me acuerdo, estaba al mazo. En los cuales, ¿verdad?, ellos estudian los problemas de... implementan un funcional para inpainting, en los cuales dentro del funcional ya no aparece el gradiente, sino que aparece el laplaciano. Empieza a aparecer cosas de eso para la interpolación. Y lo que primero ellos se pregunta es, la misma pregunta que se hizo de Giorgi hace mucho tiempo, es preguntarse si tiene mínimo. Y ellos resuelven que logran probar que existe mínimo en dimensión 1. Nuevamente uno podría empezar a hacerse las mismas preguntas, ¿verdad?, que se hace en este caso. ¿Qué pasa con los puntos críticos? ¿Qué pasa con la discretización y cosas por el estilo? ¿Verdad? Y son problemas que son bastante abiertos. Y ya hay una complicación que también es mayor, que es cómo pasar de dimensión 1 a dimensión 2. ¿Verdad? Las imágenes son en dimensión 2. Y en general los problemas son bastante complicados y necesitan matemática de mucha matemática, mucho análisis. Bueno, los italianos son expertos en esa área, así que tienen una muy buena escuela, ¿verdad?, de Giorgio, Ambrosio, Dalmaso y un montón de gente más, alessandrina, ¿verdad? Y ahí hay algunos problemas abiertos, ¿ya? Entonces, bueno, este era un poquito lo que quería contarles, ¿ya? Gracias. Bien, tenemos unos 10 minutos para preguntas. ¿Tenga alguna pregunta? ¿Hay otra pregunta? Es bien entretenido como la técnica esta de detectar discontinuidades en la que se aplica a las imágenes, pero la misma técnica tal vez se puede aplicar a otras cosas, como conjuntos de datos, bases de datos, no sé, dimensionales. Se me ocurre a mí si bien loco, pero es algo conocido que estas técnicas de encontrar discontinuidades se apliquen A otras cosas sí, hay varios problemas. En general, el detectar interfaces. Tú quieres detectar una interfaz entre materiales, por ejemplo. Lo que tú estás resolviendo son funcionales bastante similares a esto. Incluso Rodrigo estuvo trabajando con Enrique Subasúa en unos problemas en que tiene leyes de conservación donde aparecen singularidades y quiere entender la propagación de las singularidades. También se puede entender como un problema de segmentación, ¿ya? Entonces hay muchos problemas los cuales los puedes llevar a cosas similares, ¿verdad? O funcionales que son más o menos del mismo tipo. Sí. Este problema de la segmentación, básicamente lo enfocaste con una técnica Sí, más del cálculo de variaciones, sí. ¿Pero eso es porque es matemáticamente interesante o porque es lo que se está usando ahora? A ver, no, hay más formas de verlo. O sea, tú puedes empezar a segmentar por umbrales de píxel, por ejemplo. ¿Ya? ¿Desde el punto de vista de lo que se hace en otros lados, es como lo más eficiente que se ha logrado? ¿O problemas matemáticos? Yo creo que, bueno, donde hay más problemas matemáticos yo diría esto. Es más rico en problemas matemáticos porque hay mucho de las herramientas del cálculo de variaciones, ¿verdad? Hay problemas de ese tipo. Hay gente que se inventa con otro tipo, que es por ejemplo umbrales. Vas tomando umbrales de gris, ¿verdad? Y cuando hay un salto en el umbral, lo vas viendo, que son cosas que uno podría decir casi más estadísticas, porque tú tomas la imagen como un discreto. ¿Ya? O sea, sí, sí. Claro.
digo que alguna Ahora, ahora, yo creo que depende mucho de la naturaleza del problema que estás estudiando, el tipo de imágenes que tengas, por ejemplo. ¿Ya? Ahora, no sé, nosotros nos hemos enfocado por este camino básicamente porque son problemas que son ricos desde un punto de vista matemático, tal vez, ¿verdad? Y la técnica funciona bastante bien, en todo caso, para varias cosas la hemos usado, ¿verdad? Pero sí, hay gente que hace otro tipo de cuestiones. Ahora, el caso unidimensional que lo pusiste ahí como el caso fácil. Sí. Pero me imagino que el caso unidimensional es el que se aplicaría en el caso de sonido. O sea, el caso unidimensional tú lo podrías interpretar como señales. Como señales. Sí, como segmentar señales. Y el problema de sacarle el ruido a una grabación. Ujú. Sí, bueno, es que sacarle el ruido en realidad muchas veces lo entienden más como un problema de filtrado, ya que le va aplicando filtros, que en el fondo son convoluciones, ¿verdad? Un poco distinto. Pero por ejemplo los casos unidimensionales en realidad también tienen un interés quizá un poquito más teórico que aplicado, ¿ya? Ahora, en señales tú puedes entender, una señal la puedes interpretar como una imagen unidimensional. Y estás tratando de detectar los saltos, los picos o algo por el estilo. Las palabras dentro de un discurso. Sí, yo creo que puede ser, sí, probablemente. Sí. Quizás puede ser algo así. Axel, ¿tú qué? Sí, tenía una pregunta. En el caso de que las imágenes tuvieran una secuencia temporal, que fuera un video, digamos, ¿también se puede extender esta Sí. participación en evolución? Claro, debería ser algo similar a eso. Sí. De hecho, hay gente que lo hace, ¿no? Y hay gente que ha desarrollado bastantes herramientas de esto, o sea, que está cada día implementándose más. O sea, hay que pensar que los métodos de segmentación van a ser súper importantes, ¿verdad? Debido al volumen de imágenes que va a tener, por ejemplo. ¿Ya? En astronomía, solamente para poner el caso de astronomía, donde hay un montón de otros problemas. Después, antes de segmentar hay que resolver el problema de cómo guardo la información y cómo la ordeno y cómo la encuentro, ¿verdad? En astronomía, por ejemplo, nos contaban que en realidad la gente del telescopio el LST va a bajar del orden de 16 teras de imágenes por noche, lo cual son varios petabytes al año, ¿ya? Y para tener una idea de qué es lo que significan 16 teras, la biblioteca del Congreso de Estados Unidos cabe en 12 teras. ¿Y por qué es necesario bajar tanta información? Un poco en estos mismos métodos uno podría dividir esa información en mucho. Claro, lo que pasa es que ellos la van... O sea, no es necesario bajar información básica, o sea, información que no te aporta. Claro, lo que pasa es que la resolución que va a tener este telescopio es tan grande que es un poco la cantidad de información que capta por noche. Claro, lo que tú dices, quizás es necesario hacerle un preproceso antes de empezar a enviarla, por supuesto. Método de selección instantáneo, que cuando- Alguna cosa, exactamente. Interesaría que cada uno sabe qué es lo que importa. ¿Te acuerdas que en el Congreso del Futuro lo explicó el astrónomo que habló? Se refería a que en realidad ahí no hace, claro, hace una foto de todo porque ellos andan buscando supernovas. Entonces hace una foto completa y después la compara con una foto a otra hora. Y si hay un brillo en alguna parte del universo, encontrarlo. Y la otra forma es mirar, pero no tienen tiempo para mirar. O sea, la probabilidad de que la chunta escuche una supernova. O sea, la idea es sacar una foto completa. Y después ver si hay un cambio. Eso yo entendí que era... Sí, esa es un poquito la idea. Sí. Pero para buscar esos cambios, ahí ya van a necesitar empezar a automatizar los procesos. O sea. Claro, y esa información sirve para otras cosas. Claro, sí. La idea es que en el fondo la gente no va a concursar ahora de telescopio, sino que va a tener acceso a una base de datos. O sea, hace mucho menos romántica la astronomía, yo creo, pero bueno. Así es. ¿Sí? Una pregunta, a ver, bueno, la parte de un problema aproximado en el Sí. caso original, Sí. el caso O sea, lo que nosotros hacemos aquí es resolver los problemas aproximados. mi pregunta es que hay resultados, supongo, no puede cuantificar cuánto necesita, cuánto tiene que aproximar ese parámetro de que tenían a cero en
A ver, yo lo que no he visto es, por ejemplo, tener papers donde digan el orden de convergencia del aproximado al final en términos del parámetro. Eso no he visto. Probablemente haya en trabajo, pero yo no conozco. ¿Ya? Ahora, lo que uno debería pensar es que si te fijas, a ver, aquí se ve un poco mejor, esta imagen no es un borde, sino que es como una pequeña región. Lo que uno debería pensar, claro, que esta región debería ser de alguna manera dependiente de cuánto sea el epsilon. No sé si será lineal, cuadrática del parámetro, por ejemplo. Cosas de ese tipo. Eso es un problema que podría ser interesante en tener claro, o sea, usar algún tipo de método de desarrollo asintótico, por ejemplo, que te permitiera obtener ese tipo de resultados. Claro, y también te influir el tamaño del ruido. Sí, O sea, sí, también. O sea, no necesariamente debes tirar epsilon hasta cero, No. si es que sabes que el ruido... Claro, si ya tiene un nivel de incerteza, claro, no voy a ir nunca más pequeño que el nivel de incerteza. no vale la pena, o sea, Claro, no vale la pena. está cuantificado. Sí, pero por ejemplo, una cosa que sería interesante es tener resultados, como digo, yo no conozco, no sé si habrán, resultados que me digan, por ejemplo, los órdenes de convergencia. Porque con los resultados de gamma convergencia que he visto, es que la gente prueba que es gamma convergente. Ahora, ¿con qué rapidez? No sé. Quizás técnicas que vienen más cerca de la homogenización, cosas de ese tipo, puedan servir para hacer desarrollo asintótico en torno a parámetros, cosas por el estilo. Y el otro es que, bueno, hay toda una corriente por el lado estadístico. Sí. Funcionales, digamos, Sí. Entonces me pregunto si en particular estos funcionales de o sea, si hay alguna contraparte del grupo de gente que nos podría, digamos, ver el ruido blanco, que es la Sí, o sea, hay gente que... Sí, no, hay gente que trabaja con otro enfoque en imágenes, claramente. Pero, y es más, sí, pero no en ese no con el funcional de Mumford-Chá. Ahora, igual... No, pero el funcional no local en realidad también tiene una contraparte que es más bien estadística, que viene de otra área, que viene un poco mezclado con grafos y cosas por el estilo. ¿Sí? Un estudiante que quiere dedicarse a esto, ¿qué es lo que hace? ¿Cuáles son los grupos que están trabajando en esto? A ver, ¿Quiénes les gusta tener gente que sepa tratar imágenes? Por ejemplo, yo conozco gente en España, hay bastantes grupos. Ahora, el grupo más grande está en la Universidad de Hong Kong. Lo que pasa es, Tony Chan es uno de los padres de esto, ¿verdad? Él trabaja en UCLA, pero ahora es el rector de la Universidad de Hong Kong. Y ahí hay bastantes grupos que están trabajando en esto, desde un punto de vista del cálculo de variaciones. Hay mucha gente interesada, la misma Irene Fonseca que nombraba, por ejemplo. Está Leoni, gente que trabaja en los aspectos más teóricos de esto, ¿verdad? Ahora, en aplicaciones hay gente que está interesada, por ejemplo, en desarrollar temas de interferometría para mejorar la calidad de la reconstrucción de las resonancias magnéticas, por ejemplo. ¿Eso lo hacen aquí en Chile? Hay gente en medicina acá que está interesada en eso. Hace poco estuvo un profesor que trabaja en la Universidad de Boston que tiene contacto con la gente de acá que trabaja con ellos. En estos temas, por ejemplo, en medicina, hacia Stephen Hartel. Con él también tenemos bastante contacto porque él también está muy interesado en estos temas para la segmentación, por ejemplo, en células, ¿verdad? Y bueno, en Estados Unidos está el grupo de Stanley Ocher, ¿verdad? Donde hay todo un enfoque cuando hace esta minimización utilizando los métodos de level set. Digamos que es un tema que está bastante extendido en muchas partes. Luis también es uno de los que le gustan la imagen, igual que Juan Pey Puquet, ¿verdad? Sí. Bueno, Antonín Chambol, que lo nombré con los trabajos de él, ¿verdad? Después también hay un grupo grande en Niza, ¿verdad? Donde está Over, gente de Grenoble, el mismo Eric Bonnetier, un colega, él también está empezando a meterse un poquito en temas de imágenes asociado con la gente de Niza. Digamos que es un tema que está bastante expandido por muchos sitios, ¿ya? Para la aplicación a astronomía, por ejemplo, está este problema de uno tiene una foto y quiere identificar qué región del espacio es, o qué parte del cielo. Eso es problema de segmentación, ¿no? Sí, hay dos cosas. Hay una que es segmentación y otra que se llama registro, ¿verdad? El problema de registro es cuando yo tengo dos fotos del mismo sitio, pero simplemente puede que estén tomadas con distintas cámaras de distintos lados, ¿verdad? Entonces a ti lo que te gustaría es encontrar un difiomorfismo en el fondo que me lleve una imagen a la otra, para que hacerlas calzar,
¿ya? Y está ligado con esto también. Dado que es un problema de segmentación, si es que uno tiene ruido, puede que al final no sé, tenga más brillito y quede nombrado. Sí, sí, o sea, ese es uno de los problemas que tiene exactamente ahora la reconstrucción de imagen astronómica en ALMA, ¿verdad? Porque en el fondo tú lo que tienes en ALMA es, imagínate que esta es tu imagen, ¿verdad? Y esto es tu espacio Fourier. Entonces yo lo que tengo son un montón de datos, son pequeñas regiones de datos aquí en Fourier, y lo que yo quiero es tratar de reconstruirlo acá. Pero claro, si son solo deltas de Dirac, por ejemplo, que tú puedes pensar que son estrellas, en realidad es bastante complicado, ¿ya? Y la gente está estudiando el problema de cómo hacerlo. Por ejemplo, Pierre Maréchal es uno de ellos, en Francia, en Toulouse. Y ese es un problema que todavía, porque cuando hacen la reconstrucción, ellos ven la imagen y tiene mucho lo que llaman artefactos, que son